Hola mi Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar nuestra lectura agradeciendo. Quiero que agradezcas junto conmigo por todo lo que hemos recibido hasta ahora y por lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te voy a responder en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Capricornio. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales el día de hoy. Te dicen que tu memoria guarda la justicia. Hay algo que te deben, ya sea dinero, propiedades o algo que hizo alguien en contra tuya y aún no has sido capaz de resarcirte, de hacer justicia. Bueno, llega la justicia divina para ti, te dicen, pero es algo viejo, es algo bastante antiguo. Te están diciendo que es algo que tú hiciste en un pasado y que alguien se aprovechó de esa situación para lucrarse muy seguramente y que tú quedaste como en ceros o quedaste mal en esa situación. Entonces viene esa justicia para ti. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: llega la justicia a mi vida, llega lo justo, me pagan lo que me deben, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora sí vamos con nuestras lecturas, mis queridos Capricornio, de dinero, de jóvenes, de solteros y de parejitas. Bueno, vamos a comenzar con la economía. Vamos a ver cómo me les va a ir en la economía a ustedes, mis queridos y mis queridas Capricornio. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Bueno, ya sabes que esta lectura te podría cuadrar o no cuadrar. Bueno, si no resuena contigo, por favor, déjala pasar. En cuanto a tu economía, mira, hay ciertos problemas con personas cercanas a ti. Son problemas que la verdad yo te sugiero que si el problema es muy grande, ya sea en cuestiones de economía, estudio o de empleo, como que fracciona ese problema. Bueno, fracciona, si es una deuda, que sea a cuotas, así se te deban a ti, o sea, tú que debas, fraccionalo a cuotas, haz algún compromiso con esas personas, un compromiso bastante serio, de tal manera que todas las partes, para todas las partes sea justo el convenio que ustedes hagan. Bueno, mira, después de esta situación viene algo bonito, algo bueno para ti. Las cosas se comienzan a cuadrar en tu vida económica, de estudios o de trabajo. Todo se comienza a cuadrar, las cosas comienzan a surgir nuevamente para ti después de este impasse en el cual tú te has visto sumergido. Te dicen las cartas que no pierdas las esperanzas, no pierdas la esperanza y no pierdas la fe en ti mismo o en ti misma, que sigas adelante. Eso sí, cuida tu salud emocional porque está afectando también tu desempeño. Mira, cualquier cosa que esté sucediendo en tu economía, estudio o trabajo en este momento, va a venir, como te digo, como una sanidad, como un tiempo de paz en el cual tú vas a poder crecer y vas a poder avanzar. Aprovecha, ¿listo? Aprovecha esta cuestión. Lo que está sucediendo ahora en este instante es porque se viene algo bueno, ya es como parte de un crecimiento, como de una lección que tú tenías que aprender acerca de la confianza, acerca de cosas que se deben y que no se deben hacer en los negocios, en el estudio o en el trabajo, pero es absolutamente necesario porque vas a necesitar esa herramienta en el futuro maravilloso que se viene para ti. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo sano y yo me supero. O escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora vamos con nuestros solteritos y nuestras solteritas. Bueno, ¿qué me les dicen las cartitas a ustedes en el día de hoy? ¿La estás pasando bien? ¿Eres una persona muy hogareña, muy entregada a las cosas? Se comienzan a cumplir sueños y deseos precisamente porque hay un proyecto que está resultando. Si es que ya no resultó, es algo que está resultando para ti. Tienes que ser más prudente, mi querido amigo y amiga, con relación al trabajo. Es decir, tampoco, ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? Sé justo contigo también, quiérete más un poquito,
para que puedas disfrutar todo aquello que estás logrando. En un futuro más bien cercano, hay una persona que te va a pedir un dinero prestado, no se lo prestes porque no te lo va a devolver. Llegan unas noticias excelentes para ti, muy buenas noticias que tú estás esperando, algo relacionado con el trabajo o con el estudio o con inversiones. Cuida más tu salud, cuida tu cuerpo, tu alma y tu espíritu para que puedas disfrutar aquello que tú estás logrando. Todo lo que tú te emprendas de aquí en adelante va a ser sí y va a ser real para ti definitivamente. Viene un cambio radical para tu vida, como que un antes y un después. Algo termina y algo comienza para ti definitivamente. ¿Listo? Hay que enfrentar los hechos, cualquier cosa que se te presente con mucha paciencia, con mucha amabilidad con las otras personas, como con misericordia. Es como si alguien fuera a cometer un error contigo, pero mira, ese error que cometan contigo, tú míralo desde otra perspectiva totalmente diferente. Ponte en los zapatos de esa persona que va a cometer ese error contigo. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo abro mis ojos y mis oídos y estoy atento a mis guías espirituales. Me amo y crezco. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y también vamos a ver qué me les podría esperar en un futuro más bien cercano, una línea de tiempo para ustedes, para que puedan tomar buenas decisiones y el consejo de sus guías espirituales también. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en este momento es como un amor desesperado. Es un amor que está bastante, ¿cómo te digo? Angustiada. Es una persona que teme realmente perderte. Siente que las cosas se están acabando, que las cosas están terminando. Yo digo que es que hay demasiados chismes alrededor de esta relación. Hay demasiadas personas diciéndoles muchas cosas a tu persona especial. Recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo. Personas interesadas en destruir la relación de ustedes. Pero yo te digo que deberías hablar con tu persona especial. Tú lo has visto así, como cabizbajo, como que pensando mucho, como que a ratos no queriendo la cosa, pero es momento de que hables con él o con ella y aclaren toda esa situación para que esto no se vaya a ir como a mayores, porque tu persona especial es alguien como bastante sensible a lo que le digan, como que se cree todo lo que le están diciendo, y no, pues no debería ser de esta manera, pero es su forma de ser. Ya cada uno tiene su crecimiento, cada uno tiene su camino, y él o ella están en esa etapa de aprender a confiar en sus propios instintos y aprender a confiar en su pareja y en lo que está planeando contigo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Triunfar, seguir adelante, lograrlo absolutamente todo. Teme mucho que tú le digas en cualquier momento: mira, ya no va para más. Eso es lo que teme tu persona especial. Tal vez eso es lo que le han dicho, que tú ya no quieres, que estás aburrido, que estás aburrida. Bueno, aclara esa situación con esa persona. Y ponle límites a esos chismosos, a esas chismosas que están alrededor de tu relación. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Las cosas se comienzan a cuadrar, a ajustar. ¿Listo? La verdad sale a la luz, definitivamente. Empieza una etapa bonita, una etapa firme entre ustedes dos. Tienen que tener cuidado uno de ustedes dos o los dos con su salud emocional. Al parecer, tú o tu persona especial o los dos tienden mucho a la depresión. Si esa es la situación, busquen ayuda profesional, por favor. No se queden callados y esperando a que la cosa se solucione rápido por sí solo, por sí sola. Cuando una tristeza dura más de 4 semanas, por favor, buscar ayuda profesional. No tengan miedo de hacerlo. Yo, por experiencia les digo, de la depresión se puede salir, así tú lleves años, 10, 20, 15, 50 años en una depresión. Tú lo puedes lograr. Es una mezcla de muchas cosas, de terapias, de ir donde el psicólogo, al psiquiatra, de hacer ejercicio, de comer bien, de tener apoyo de sus personas allegadas. Pero lo fundamental es que tú tomes la decisión, tú tomes la iniciativa de pedir ayuda. Si tú no quieres, nada se puede hacer. Todo el mundo puede querer ayudarte, pueden existir las 10.000 cosas a tu alrededor, pero si tú no quieres, no se hace. Bueno, la relación de ustedes va a comenzar a crecer,
va a ser como un antes y un después de cierta situación. Muy seguramente estos chismes que están surgiendo te están diciendo: no te culpes, rectifica, ¿listo? Cualquier cosa que haya entre ustedes dos, desavenencias, malos entendidos, no se den ya más golpes de pecho, no. Rectifiquen, reconozcan los errores que ustedes hayan cometido el uno con el otro y sigan adelante, avancen. A veces una palabra puede hacer la diferencia en cualquier relación. Mira, el tarot egipcio me dice que no se enfrasquen en discusiones que no tienen a veces sentido. A veces somos demasiado orgullosos para ceder a cosas que hay que ceder definitivamente. La relación de ustedes es una relación particular, es una relación que muchas personas quisieran tener y a raíz de eso causan ustedes envidias. Dese cuenta que ustedes dos son como un equipo. Bueno, son como un equipo, se pueden llegar a entender, hacer algo bonito con esa relación. No se fijen tanto en lo que digan los demás, en las apariencias no se fijen. Fíjense en ustedes, en los hechos, de que realmente ustedes dos sí han logrado compaginar. Hay una mujer alrededor de esta relación que es una buena persona. Es una persona que los quiere, que los estima, que los está aconsejando, que está ahí con ustedes. También, y por el otro lado, existe una persona que es mala, pero mala de verdad, y que está también alrededor de ustedes. Si aún no han logrado identificar quién es quién, porque hay dos mujeres en esta relación, no te digo que sea infidelidad, no, son dos amigas, dos personas cercanas. La una sí los quiere realmente juntos y la otra los quisiera ver separados. Entonces analicen bien quién es quién para que tomen distancia de esa persona que parece que es bastante hipócrita. A veces ustedes como que se desbordan, como que en las emociones, en el momento de reaccionar el uno con el otro. Si tú ves que eso está sucediendo contigo, busca ayuda. O sea, busca ayuda, no necesariamente tiene que ser donde un psicólogo, un psiquiatra. Hay otro tipo de terapias: el Reiki, registros akáshicos, constelaciones familiares, biodescodificación, leer, practicar. Hay tantas cosas en Google y en YouTube que te pueden ayudar para crecer, para avanzar, para superar cualquier cosa que tú tengas acumulada. Mira, a veces de niños nos suceden cosas y guardamos esa ira así acumulada y no la sacamos en el momento adecuado, entonces nos llevan a reaccionar de una manera bastante exagerada cuando ya somos adultos o con nuestras personas, con las personas con las que nos relacionamos. Y a veces ellos no tienen la culpa, no. Y ni tú tampoco tienes la culpa de esas reacciones, pero sí tienes la responsabilidad de buscar ayuda. Busca la paz en tu pareja, te están diciendo tus ángeles. Busca la paz en él o en ella. Hay cosas que deben cambiar. Si se les presenta la oportunidad de trasladarse de trabajo, de lugar, de país, de estudio, de empleo, de lo que sea, háganlo, porque realmente les conviene. El cielo está con ustedes y cualquier herida que ustedes tengan, tienen la posibilidad, tienen el poder de sanar. No se vean el uno al otro como si fueran rivales. Bueno, véanse como esas personas que son el apoyo el uno para el otro, como la estrella, como el sol, como la luna, que podrían llegar a ser el uno para el otro en los momentos de dificultad. Cualquier palabra que tú le des a tu persona especial, a ese amor que tú tienes, que sea palabra de vida definitivamente. La relación de ustedes está llamada a renacer, me dicen los ángeles en este momento. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos, crecemos y avanzamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo. Vamos para adelante. ¿Listo? Ni un solo paso atrás. Los espero en una próxima oportunidad.